Seguimos aquí en la serie sobre apologética cristiana con Antonio Cruz, el autor de este libro sobre apologética cristiana, aquí de Editorial CRIE. Y tenemos el agrado de ahora estar con Antonio Cruz hablando sobre todo con este tema que quizás te llamó la atención en el título del video, que tiene que ver con apologética cristiana dentro del cristianismo. ¿Qué significa eso, Rodo? Significa que aún también dentro del cristianismo hay algunos pensamientos, argumentos, doctrinas y hasta ideologías que son contrarias a la sana doctrina que enseña la palabra de Dios, y allí tenemos que estar también preparados para presentar defensa frente a estos pensamientos o corrientes de interpretación bíblica, etcétera, etcétera. Y qué mejor que hablarlo con Antonio Cruz desde la perspectiva de lo que es el libro de apologética cristiana. Antonio, Dios le bendiga, espero que esté muy bien y que sigamos adelante. Cuéntenos por favor al respecto. Muchas gracias, sí. Bien, realmente cuando uno ve en el Nuevo Testamento cómo los primeros cristianos, sobre todo el apóstol Pablo y Pedro, actuaban con aquellas herejías, con aquellas ideas equivocadas que surgían en el seno de la iglesia, de las iglesias, de las comunidades cristianas, uno se da cuenta de la energía, de la preocupación especial que ponían en solucionar los problemas de raíz. Es decir, en que la iglesia no se desvirtuara intelectualmente, ideológicamente. Por ejemplo, vemos herejías como la de Simón el Mago. Simón el Mago quería comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Claro, y eso, que lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, eso ha pasado a la historia. A lo largo de la religión, de las diversas denominaciones cristianas, hemos visto que lo que se ha dado en llamar simonía es pretender hacer negocio en la iglesia, es decir, con las cosas del Señor. Esto ha sido siempre una tentación dentro de las iglesias cristianas, es decir, siempre hay gente que utiliza ciertos recursos para enriquecerse, y esto es algo abominable a los ojos del Señor. Otra de las cosas de las que nos habla el Nuevo Testamento es la cuestión de los nicolaitas. Por ejemplo, se habla de los nicolaitas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Dice, ¿y qué eran los nicolaitas? Dicen los teólogos que han estudiado en profundidad este tema que posiblemente se trataba de cristianos, creyentes, que además de asistir a la Iglesia del Señor, de ser miembros de las comunidades cristianas, rendían culto al emperador. Es decir, tenían porque claro, es que en Roma rendir culto al emperador era casi una cuestión política. Es decir, el que no se sometía a rendir culto al emperador era un mal ciudadano. Y por tanto era alguien que atentaba contra los principios del Estado. Y entonces se le veía muy mal. Y posiblemente a Juan se le destina a la isla de Patmos, se le destierra porque se negó a rendir culto al emperador. Estas son algunas hipótesis que tienen los teólogos. Otra de las corrientes que nace en la iglesia cristiana primitiva es la de los encratitas. De esto se habla en 1 de Timoteo capítulo 4, los primeros versículos. ¿Quiénes eran los encratitas? Bueno, los encratitas eran cristianos que se oponían al matrimonio. Es decir, no hay que casarse, no hay que engendrar hijos, no hay que formar familias porque el Señor va a volver pronto. Bueno, entonces, claro, eso también en nuestros días ha habido en algunos momentos gente que dice, ¿para qué vas a estudiar una carrera? ¿Para qué le vas a dar estudio a tus hijos si el Señor va a venir mañana? ¿Por qué vamos a desperdiciar el tiempo? Bueno, pero sí, el Señor puede venir en cualquier momento, pero nosotros no sabemos cuándo va a venir y cada día debemos vivirlo pensando en que lo que hacemos es para el Señor. Pues bien, estos encratitas decían que no había que casarse, no al matrimonio, porque el matrimonio fomentaba más carne, más materia, criaba hijos y la materia es mala, es bueno el espíritu. Aquí tenemos ya las raíces del gnosticismo.
que es un movimiento que también surge en la iglesia cristiana primitiva. Por lo tanto, el gnosticismo y los encratitas venían a decir eso: la materia es mala, solo el espíritu es bueno. Pero ¿a qué conclusiones teológicas nos lleva eso? Bueno, Jesús no tenía un cuerpo material. Jesús no vino en cuerpo material, solo vino en espíritu, era un fantasma. Por lo tanto, no murió en la cruz. Había toda una serie de creencias que se metían en el seno de las iglesias y que eran sumamente peligrosas. El gnosticismo es el conocimiento. Entonces, ellos decían que dentro de la iglesia cristiana estaban los iniciados, los que acababan de llegar, y los que tenían ese conocimiento revelado por el Espíritu. Y por tanto, hacían clases dentro de la iglesia, los más espirituales y los menos espirituales. Y eso ya se daba en los primeros siglos, y el apóstol Pablo les tiene que atacar aquí vehementemente. Les tiene que decir: no, hermanos, esas ideologías, eso vienen de filosofías y de religiosidades griegas y las religiones mistéricas de Oriente. Son ideas espiritualistas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. La carne no es mala. Nosotros somos cuerpo, espíritu, alma, cuerpo y espíritu, somos unidades psicosomáticas. No lo dice así, pero le está dando a entender. Y entonces el cristianismo debe pensar en la resurrección del cuerpo, no solo en la inmortalidad del alma, porque la persona es cuerpo y alma. O sea, que había una trascendencia detrás de estas desviaciones de la doctrina que el apóstol tiene que erradicarlas y tiene que luchar a tiempo. Claro, esto fue posible en los primeros siglos, cuando había pocos creyentes, cuando había pocas comunidades, cuando los apóstoles podían encargarse como autoridades de las distintas iglesias. Pero claro, cuando luego crece el cristianismo, la cosa ya se desborda y aparecen las distintas denominaciones, los distintos grupos a lo largo de la historia, cada uno con sus ideologías, con sus herejías. Muchos seguían, algunos eran antitrinitarios, decían: Dios no está dividido en tres personas, sino que solo Dios es uno. Y bueno, hubo épocas en las que esto fue terrible. A Miguel Servet, que fue un médico español, un médico aragonés, se le mató, se le ajustició precisamente por no creer en la Trinidad. En aquella época esto significaba la muerte. O sea que las herejías en el seno de la Iglesia han tenido su importancia y ha habido que hacer una apologética interna para solucionar todos estos temas. ¿Qué pasa hoy? Bueno, claro, la Iglesia Católica en un momento dijo: no, esto no puede ser. Esta diversidad de ideas que surgen en las iglesias, aquí necesitamos un magisterio de la Iglesia, necesitamos un cuerpo de teólogos, de doctores en la doctrina que digan lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esta idea, que parecía buena, que parecía al principio una idea lógica, sirvió para que la Iglesia Católica controlase todos estos grupos y grupúsculos. No siempre consiguió controlarlos, porque la Iglesia ortodoxa, que surge también de la Iglesia Católica, la Iglesia ortodoxa griega, tiene sus creencias también, aunque los puntos fundamentales son iguales, pero tiene sus modificaciones de la Iglesia Católica. Y cuando surge la Reforma Protestante, en el siglo XVI, con Martín Lutero y con todos los demás reformadores, Calvino y los otros, pues ahí, claro, hay como decir: no queremos un magisterio, no queremos unos censores que nos digan lo que debemos creer. La Biblia es de libre interpretación. Cada persona puede leer la Escritura y según el Espíritu le da a entender, pues así debe concebirla y debe ponerla en práctica. Y esta idea, que también parece buena para subsanar los errores, se implanta en el mundo protestante, en el mundo reformado, pero también esta idea a la larga genera sus problemas. Porque si la Biblia es de libre interpretación, yo puedo tener mi propia teología y montar mi propia iglesia, mi propia denominación, con mi nombre y mis apellidos. Y es la proliferación de grupos y grupúsculos que hay dentro del protestantismo, que en base a la libertad religiosa muchos pues, llegan a cometer herejías en tiempos modernos,
Quizá porque no hay un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, de la doctrina bíblica. Por tanto, se necesita también una apologética dentro de las iglesias para reformar ciertas ideologías que se han ido extendiendo en el mundo evangélico. De hecho, dentro de lo que son corrientes de interpretación bíblica y todo, tomando también desde un punto de vista limitado, o sea, no son personas muy preparadas. Me da la sensación, Antonio, de aquellas personas que no son trinitarias, que no creen en la Trinidad, sino que Dios es uno y Jesucristo es el nombre. Listo, Jesucristo es el nombre y se bautiza en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo te vas al infierno si te bautizan así, y todo eso que es como un movimiento solo Jesús, donde Dios es uno y en el Antiguo Testamento y el único nombre es el nombre de Jesús. Y cuando vos escuchás y le das argumentos a esa gente y le lees la Biblia, porque claro, todos los movimientos que mencionamos siempre tienen algo de base bíblica como para fundamentar, pero no es una base sólida, es una muleta construida por cada religión o cada denominación o cada persona, donde para apoyarse un poquito, pero en cuanto lo ves en el trasfondo de toda la Biblia, no, esa muleta se rompe en dos, se parte. Por eso hay como una especie de diferentes pensamientos, pero que están llenos de muletas, no hay una base sólida para defender eso. Y cuando uno quiere presentar, están tan metidos en su pensamiento y tan agarrados solo a esos pasajes que niegan la aplicación de otros pasajes de la Biblia para comprender el trasfondo general del concepto bíblico. Y creo que contra eso es muy difícil ir porque hay mucha ignorancia. ¿Qué piensa Antonio? Así es, completamente de acuerdo. El problema de muchas deformaciones de la doctrina bíblica viene por la ignorancia. Es decir, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, no podemos tomar un versículo de un lugar concreto que está referido a un ambiente concreto y decir, bueno, lo que dice este versículo, esto es verdad absoluta, pero tienes que compararlos con los demás versículos que entre todos se complementan y no podemos tomar unilateralmente un texto, porque, claro, así se llega a esa idea de decir, bueno, ¿de qué voy a predicar el domingo en la iglesia? Pues no lo sé, el Espíritu me lo va a revelar. Yo no me preparo nada, pero el domingo subo con la Biblia y por donde se habla la Biblia, de eso voy a hablar. Entonces, esa práctica, por ejemplo, el pastor llega, abre la Biblia, dice, y Judas fue y se ahorcó. Bueno, esto no parece gustarle mucho. Cierra la Biblia, la vuelve a abrir y lee ese versículo. Dice, ve y haz tú lo mismo. Hombre... Es decir, la Biblia hay que ponerla en su contexto y las doctrinas en su contexto y las enseñanzas hay que estudiar, hay que meditar y sobre todo para comprender lo que dice la Biblia hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo y meditar en el Señor en oración. Es decir, Señor, ¿qué quieres decir aquí? ¿Cómo explico esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y entonces es cuando uno descubre, el Espíritu te revela la verdad. Pero si uno se empeña en una teoría que es suyo, por ejemplo, teorías que salen como la teoría del Evangelio de la prosperidad. Es verdad que el Evangelio nos prospera, es verdad que la palabra del Señor mejora nuestra vida, pero eso no quiere decir que nos va a hacer ricos, que nos va a hacer multimillonarios, ¿verdad? Y que todo nos va a ir bien en la vida va a ser un camino de flores, ¿no? Si uno observa cómo murieron todos los apóstoles, uno ve ahí un drama. La mayoría fueron ejecutados, crucificados, se les cortó la cabeza, murieron muerte. Muy pocos murieron en la cama tranquilamente de viejos. La mayoría de los discípulos y de los apóstoles, y uno pensaría, pero bueno, no se pasaron la vida predicando la palabra del Señor, no dieron su vida por el Evangelio. ¿Y qué obtuvieron? ¿Se enriquecieron o murieron en sacrificio? Sacrificaron sus vidas. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. Es decir, hay que conocer la palabra con humildad, con respeto y hay que dejar que el Espíritu nos hable. Porque a veces quien habla no es el Espíritu, es otra cosa.
De hecho, entre nosotros creo que la voluntad de Dios es la que más se puede manipular. Porque Dios no va a venir a decirte, hey, eso no lo dije yo, ¿eh? No, Él es soberano, está allá y nos dio libre albedrío. Y en ese libre albedrío lo que menos hacemos es generar libertad, sino libertinaje. Y es muy complicado y muy fuerte. Pero qué bueno que pudimos reflexionar al respecto de esto, que es prepararnos e instruirnos para poder no solamente presentar defensa ante todo aquel que demande de nosotros razón de la esperanza que hay en nosotros desde afuera, sino sobre todo poder tener el valor de confrontar con mansedumbre y reverencia y con doctrina, ¿no? Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina a todo lo que hay dentro. Yo siempre recuerdo cuando está en Troas, el apóstol Pablo, Antonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, y yo sé muy bien que después de mí, aún de ustedes mismos, saldrán como lobos, ¿no? Rapaces, que intentarán, bueno, aprovecharse del rebaño. Esa metáfora utiliza, ¿no? Y como el apóstol Pablo sabía que él se iba a ir, aunque intentó darles toda la revelación del Señor y todo, él sabía que después de su partida iban a aparecer, lo mismo en la segunda epístola a Timoteo, él también sabe y reconoce que bueno, van a haber después de su partida personas que van a venir y van a intentar aprovecharse, ¿no? Y claro, ¿cómo uno se aprovecha? Creando argumentos de Satanás con la serpiente y Eva. Para acá vale todo. Y siempre usar la palabra de Dios como pequeño condimento de mi argumento me da como verosimilitud para que la gente me crea. Pero esa credibilidad está amarrada a una muleta, como les digo, ¿no? Bien, y díganos por favor cuáles son los medios en que la gente se pueda comunicar con usted o redes sociales como para dar ese marco de intercomunicación con usted. Bueno, por Facebook, yo tengo por mi mismo nombre, en Facebook me pueden encontrar. Y si buscan SAL, la Sociedad de Apologistas Latinos, pues ahí estamos todos, toda la sociedad podemos estar ahí comunicados y me llegan fácilmente. Así que de esa manera llegamos al final de esta entrevista. Gracias, Antonio, por todo lo que nos ha dado, por la información, ha sido de mucha bendición, sobre todo también de ampliarnos el panorama de muchas temáticas que nos desafían, primero, a prepararnos más y segundo, a confiar en el Señor porque de Él es la obra, ¿no? En cuanto a la apologética cristiana o en cuanto a todos los temas que pudimos hablar. Les quiero decir a todos los que están viendo el video que tanto el libro de apologética cristiana como cualquiera de los libros escritos por Antonio Cruz los pueden conseguir, quizás no todos, pero sí en su mayoría, en el sitio de CLIE.es, www.clie.es, y allí pueden buscar este material o cualquier otro material de Antonio Cruz y pueden ingresar el código que aparece en pantalla. Es un código de descuento del canal para todos los que quieran comprar en el sitio clie.es y tener un código de descuento donde allí les van a bendecir a ustedes y de esa manera ustedes bendicen al canal y así seguimos creciendo y avanzando juntos, ¿eh? Bueno, también en los links de compra de Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado vas a poder encontrar todos los libros de esas temáticas tan interesantes que algunas siguen como antecedentes siendo de mucho interés para muchos, ¿eh? Así que sigamos adelante y más viéndolo desde un punto de vista de la apologética cristiana, porque de alguna u otra manera cada uno de los contenidos de los libros sirven como fundamento y argumento para hacer una buena apologética cristiana, ¿eh? Así que espero que sigamos adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!